Bueno, entonces acá vamos a desarrollar un ejemplo más con relación a las medidas de posición que ya habíamos visto. Entonces, este sería el ejemplo 2 y dice la presión arterial sistólica, ¿verdad?, que se representa por sus siglas PAS, medida en 96 recién nacidos en sus primeras 24 horas de vida, están registradas en la tabla a continuación. Y aquí tenemos entonces la tabla, ¿verdad? Entonces en la primera columna, como siempre, tenemos todas las variables y en este caso son datos agrupados porque tenemos intervalos. Eso es algo que hay que recalcar otra vez, ¿verdad? Si tenemos intervalos, estamos hablando de datos agrupados. Si tenemos solamente un valor en la columna de las variables, entonces hablamos de datos simples. Eso hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos en la segunda columna entonces la frecuencia absoluta. Y aquí en total entonces son 96. Bueno, estos son los datos que tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide hacer, verdad? Entonces se pide, dice en el punto A, calcular e interpretar los resultados siguientes. El cuartil 2, el percentil 80 y el decil 6. Entonces aquí en este punto A vamos a calcular estos tres y vamos a hacer la interpretación de los resultados, que es una parte muy importante también. Y por último en el punto B dice verificar cuál es la presión arterial máxima del 75% de los recién nacidos, ¿verdad? Ese sería otro punto más a tener en cuenta. Entonces aquí vamos a pasar entonces a desarrollar el punto A. Y para ello entonces yo traigo de vuelta aquí la tabla con los intervalos y la frecuencia absoluta. ¿Qué más necesitamos calcular en este caso? Solamente está pidiendo medidas de posición. Por lo tanto entonces lo único que necesitaríamos a más de datos serían las frecuencias acumuladas. Entonces acá yo ya hice el cálculo de la frecuencia acumulada. Entonces aquí el primero se repite y luego se va sumando hasta completar lo que sería el último, ¿verdad? En este caso siempre tiene que coincidir, ¿verdad? Entonces sí, coincide el total de datos con el total de la última línea de nuestra tabla, ¿verdad? Del último intervalo, entonces quiere decir que está bien la frecuencia acumulada. Y en el punto A1 pedía calcular el cuartil 2, ¿verdad? Entonces para ello traemos la fórmula de los cuartiles, que viene a ser esta, ¿verdad? Entonces los cuartiles se representan por la letra Q y en este caso el subíndice que es K, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, ¿verdad? Q sub K. K, cuando hablamos de cuartiles, la K puede variar del 1 al 4. Entonces dice que el cuartil que vamos a calcular es igual a límite real inferior, ¿verdad? Más K por N dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia absoluta por C, ¿verdad? C es el ancho del intervalo. Entonces aquí, fíjense ustedes que N para nuestro ejemplo es 96. Frecuencia acumulada, ya tenemos todas las frecuencias acumuladas de todos los intervalos. Tenemos también la frecuencia absoluta de todos los intervalos y el límite real inferior podemos calcular de todos los intervalos. ¿Qué nos faltaría también? El valor de la C, ¿verdad? Del ancho del intervalo. Y acá hay que atender algo muy particular que creo que todavía no les había mencionado. Fíjense, nuestros intervalos tienen una particularidad, ¿verdad? Se van repitiendo. Entonces, el límite superior de este intervalo es el límite inferior del siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, acá no hay que desesperarse y no hay que preocuparse por eso. Si nosotros vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias y nosotros vamos a armar los intervalos, nosotros no repetimos los valores. Automáticamente hacemos ya el siguiente valor nomás ya, ¿verdad? Pero en el caso particular, en esta tabla, este sí nos da ya todos los valores armados, por lo tanto sí se pueden ir repitiendo. Y al ir repitiéndose, entonces ocurre que nuestro ancho cambia un poquitito, ¿verdad? Entonces, sí, aquí fíjense, la C es 5, ¿verdad? Es de
si vamos a hacer la suma, o sea, el cálculo sería 55, 56, 57, 58, 59. Entonces quiere decir que hay 5 números aquí. Pero como estos se van repitiendo, entonces lo que tenemos que hacer es a ese ancho, que en este caso es 5, tenemos que restarle 1. Entonces el 5 menos 1 es 4. Entonces eso es lo que tienen que atender. Si en la tabla que nos dio como como dato, ya vienen los intervalos y esos intervalos se repiten, ¿verdad? Los números se van repitiendo, entonces el ancho siempre tiene que ser menos 1. Tenemos que restarle 1 al valor del ancho. Entonces en este caso el ancho va a ser 4, no va a ser 5, para que tengan en cuenta eso. ¿Está? Entonces aquí nuestro ancho es 4. Ok, entonces ya tenemos los datos y ahora vamos entonces a buscar los otros valores para aplicar la fórmula directamente. Entonces aquí K es igual a 2. ¿Por qué? Porque calculamos el cuartil 2. Y lo primero que debemos calcular es esto, ¿verdad? K por N dividido 4. Entonces esto es lo que hice aquí. K por N dividido 4 es igual, en este caso K es 2, el total es 96 y se divide por 4. Y 2 por 96 dividido 4 da 48. Este valor 48, que está aquí marcado, tengo que ir a buscar en la frecuencia acumulada, en donde entra. Puede ser que salga exacto o puede ser que no. En este caso, justito tenemos una frecuencia acumulada que es 48. Entonces quiere decir que en este intervalo, ¿verdad? En esta línea, está el cuartil 2. Entonces ahí, en este intervalo, está nuestro cuartil 2. Y a partir de ahí podemos tener los demás datos que nos faltan. ¿Qué necesitamos para aplicar la fórmula? Necesitamos límite real inferior. Entonces el límite real inferior, ¿cómo se calculaba? Era el límite inferior que tenemos aquí, en este caso 63, y se resta 0,5. Por lo tanto queda en 62,5. Ese va a ser nuestro límite real inferior. Luego tenemos que tener una frecuencia acumulada que está antes, ¿verdad? Siempre se usa la que está antes. Entonces, 48 es la frecuencia acumulada de ese intervalo y el que está antes, ¿verdad? Perdón, aquí, el que está antes entonces es el 8. Entonces voy a hacer menos 8. Y voy a dividir eso por la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es 40. ¿Está? Entonces aquí en la fórmula aplico mi fórmula Q2, porque es el cuartil 2, límite real inferior 62,5, más K por N sobre 4, 48, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 8, y dividido por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 40. Y se multiplica por el ancho del intervalo, que es 4. Acá siempre a la hora de resolver esto, entonces hay que hacer primero esta parte, 48 menos 8, dividido 40. El resultado multiplicado por 4 y este resultado total hay que sumar con 62,5. Y de ahí obtenemos este resultado. Entonces el cuartil 2 es 66,5. Y para verificar que esté bien, entonces volvemos a nuestro intervalo, ¿verdad? Que era este. En este intervalo estaba el cuartil, ¿verdad? Y tiene que entrar, ¿verdad? Ese 66,5 tiene que entrar aquí. Y este intervalo va hasta el 67. Por lo tanto, este resultado está correcto. Bueno, entonces ahora en el punto A2 pedía calcular el percentil 80. Entonces, mismo proceso. Traemos la fórmula, en este caso es la misma fórmula, solamente que cambia aquí, ¿verdad? En vez de hacer K por N dividido 4, ahora es K por N dividido 100. Y la misma cosa, la C se mantiene siempre en 4 y frecuencia acumulada anterior y frecuencia absoluta que vamos a utilizar, vamos a ver de acuerdo al intervalo, y lo primero que se calcula es K por N dividido 100. En este caso la K es 80 y K por N dividido 100, entonces calculamos 80 por 96 dividido 100 da 76,8. Y ese valor 76,8 vamos a ir a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces tenemos ahí una frecuencia acumulada que es 72, entonces ahí no entra, pero en el siguiente, ¿verdad? Que es 87 sí. Entonces quiere decir que en ese intervalo se encuentra nuestro percentil 80. Entonces ahí
ya podemos tener también cuánto sería el límite real inferior, siendo que 71 es el límite inferior, entonces hay que restarle 0,5 y tenemos que el límite real inferior sería 70,5. La frecuencia acumulada anterior es el 72 y la frecuencia absoluta que vamos a utilizar es el 15. Ya tenemos todos los datos, entonces ahora podemos cargar en la fórmula. Entonces quedaría así, ¿verdad? Percentil 80 es igual a 70,5 más 76,8 menos 72 dividido 15 y multiplicado por 4. Resolvemos todo, mismo procedimiento. Primero ahí la resta, luego la división, la multiplicación y por último la suma. Y obtenemos como resultado entonces que el percentil 80 es 71,78. Y ese 71,78 debemos verificar también si está dentro del intervalo. Entonces en este intervalo dijimos que estaba nuestro percentil y 71,78 entra dentro de este, ¿verdad? Porque el intervalo va del 71 al 75.